El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el proyecto de ley de sociedades cooperativas de la región, sustituyendo a la actual que data del año 1998. Entre las novedades que incluye se encuentran las aportaciones como la de posibilitar una contabilidad y patrimonio por separado de los productos que se comercializan, y que en el caso de las agrícolas es importante, ya que hasta ahora un mal ejercicio en la venta de un producto, por ejemplo vino o aceituna, puede arrastrar el otro, responsabilizando en pérdidas a socios que nada tienen que ver con el mismo. También se incluye la creación de distintas figuras como socio inactivo, socio colaborador, grupo cooperativo, consejeros delegados y administrador único en aquellas con menos de 10 socios. También establece que la representación de mujeres en el Consejo Rector debe ser proporcional al número de socias que forman la cooperativa. Con estos cambios y la posibilidad de que este tipo de sociedad ya se puede formar con solo 2 personas, posibilita más oportunidades para aquellos que apuesten por el autoempleo. Las cooperativas de trabajo asociados suponen una buena alternativa para quienes no cuenten con los suficientes recursos económicos como para fundar una sociedad mercantil al uso, y además se pueden beneficiar de ventajas fiscales y subvenciones que superan con creces a las restantes figuras jurídicas de sociedades. Hay que cuidar la economía social porque en estos tiempos difíciles para la creación de empresas hay que dar opciones que hagan más sencillos los trámites y ventajosas las opciones para quienes quieran emprender y añadir valor añadido al tejido productivo extremeño. Buenas noches, bienvenidos a este espacio, a esta picota número 789. Es martes y hoy con nuestros picoteros de los martes vamos a hablar de distintos temas de actualidad que componen hoy la parrilla informativa. Hoy están con nosotros Ruma Casillas. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues muy bien, gracias a Dios. Me encuentro cada día mejor. Yo no llego a la excelencia de nuestro amigo Fernando, eso es imposible de alcanzar, pero bueno, voy por ese camino. Fernando Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, hago mía las palabras de Ruma, con lo cual no tengo nada más que decir. Y Nino González, ¿cómo está? Buenas noches. Yo, bien. Tú eres de lo que necesita que me quede como estoy, ¿no? Sí. Que ya es suficiente. Oye, Ruma, tú que además has trabajado en el mundo de la empresa, ¿qué te parece estas aportaciones que se han hecho al cambio de la ley cooperativa? Bueno, mira, yo la verdad es que no la conozco, no me he leído la nueva disposiciones, no la conozco, pero sí estoy convencido de que la ley de cooperativas que existía necesitaba una profunda reforma o sacar algo nuevo. Yo he visto cosas o me han parecido cosas dentro de mi trabajo que no me parecían lógicas, y veía algunos puntos por los cuales algunas cooperativas, muchas cooperativas, pues resulta que no llegaban a buen puerto. Y sobre todo había una cosa que llamaba mucho la atención, y es que era la diversificación de intereses que existían dentro de la misma cooperativa. Es decir, no todos los socios de una cooperativa tienen los mismos intereses, porque no lo son. Entonces, porque hay una cooperativa de primer grado, por ejemplo, es el más significativo, ¿no? Bueno, pues hay, y supongamos que es una cooperativa fundamentalmente agrícola, que es lo que más abunda, pues un socio de la cooperativa podía tener 3 hectáreas y otro socio tenía 100. A la hora de decidir, decide lo mismo el de 3 hectáreas que el de 100, y eso producía un grave encontronazo que no era posible. O sea, eso había que distinguirlo bien, porque no son los mismos intereses de uno y de otro. En el fondo es igual. Por lo tanto, yo creo que si se ha profundizado en ciertas cosas que no marchaban bien y que daban posibilidades ahora mismo de asociarse con menos socios, parece ser que has dicho que 2 era suficiente. Bueno, pues me parece bien. Se puede formar una cooperativa. Cuando me lea... Y se permiten familiares también, cosa que antes no se podía. Y luego, pues yo creo que una de las cosas fundamentales era precisamente lo de distinguir efectivamente la importancia de cada socio, que todos socios son importantes, que duda cabe, pero en función a la aportación de cada socio a esa cooperativa, tenerlo en cuenta, y otra de las cosas fundamentales también definir perfectamente el tema de la toma de acuerdos y la administración de las cooperativas, porque muchas veces se accede a la puesto de dirección general simplemente porque soy un socio de esa cooperativa, pero no tengo ciertos conocimientos como para poder llevar a cabo una gestión suficiente.
Yo digo que si todo esto se intenta arreglar, pues me parece estupendo, y vuelvo a repetirte, cuando me lea la ley te podré decir algo más, que no la conozco siquiera. Bueno, acaba de salir del horno, como quien dice, ahora tendrá que pasar el trámite parlamentario oportuno porque hoy ha sido aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta. Vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de juego, porque la agrupación de Ciudadanos Mérida ha registrado en el Ayuntamiento de la capital extremeña una iniciativa que nos parece interesante. Una iniciativa para que el equipo de gobierno ponga en marcha un plan de prevención y concienciación sobre el uso indebido de los juegos de azar, con el objetivo de concienciar a las familias y en especial a los jóvenes de los problemas de adicción que supone. Desde esta formación creen que en Mérida está proliferando numerosos locales de apuestas que han abierto además cerca de colegios e institutos, y pide que se trabaje en un mayor control y vigilancia de acceso de menores a estos locales. Yo no sé si, Nino, que trabaja además con menores, sabes de los hábitos en juegos de azar de chicos y chicas. Se ha puesto de moda, Fran, se ha puesto de moda esto de apostar. Era algo muy anglosajón, pero ahora está y es algo que no solo los chicos y chicas, sino parece ser que se practican gente también de mayor edad. ¿Vale? A mí lo que me da esta aportación, esta denuncia de Ciudadanos, por cierto, es la misma que presentaron en Villanueva el mes pasado. Con lo cual parece que les ha salido bien y la han ido paseando. Pero digo, a nivel municipal, ¿qué competencias tiene un alcalde ante esto? Yo creo que siempre para combatir esto van a acabar siempre en el mismo sitio, ¿verdad, Fernando? En la escuela. Claro. En la escuela, ¿no? Los maestros tendrán que hacer. Y entonces aquí yo me vuelvo a acordar de algo que se quitó hace un tiempo, que era una asignatura que era Educación para la Ciudadanía. Una magnífica asignatura donde podíamos entrar a trabajar todas estas cosas, porque si no, hacemos actividades, hacemos transversalmente, intentamos trabajar, pero se nos queda todo corto. A mí la represión creo que no es el camino. Bueno, aquí de que vean, yo imagino que cuando alguien abre un local tiene todas las garantías de que puede abrirlo, tiene todas las licencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que entre o no entre allí, pues es cuestión de controlar, pero permítame, ¿y esto cómo lo controlamos? Es que se puede apostar por esto. Es una ventana abierta. Se puede apostar por esto. Entonces, ¿esto cómo lo controlamos? Pues esto lo llevan en el bolsillo y en 15 segundos están haciéndolo. Entonces, a mí el que vayamos a los locales que están, pues me parece que es como poner puertas al campo, porque el problema creo que está más aquí. Y aquí va a ser difícil, es una labor de lluvia fina en el que los centros de enseñanza estamos en ello. Pero esto evidentemente, los centros de enseñanza no haremos nada si no contamos con el apoyo de la familia. Si aquí la educación siempre es lo mismo, la educación no es solo responsabilidad de los docentes, es una cuestión de la familia y de los docentes que vayamos juntos. Y en los centros se trabaja, pero evidentemente hay que ir con el apoyo de la familia para que esto llegue a buen puerto. Se ha puesto de moda, es una moda. Totalmente. Fernando. A ver, arreglado seguido de lo que dice Nino, efectivamente el niño permanece en la escuela, de las 24 horas del día permanece en la escuela 5 o como mucho 6 horas. El resto de horas está en la civilización, en el ambiente de los medios de comunicación fundamentalmente, y en casa, que claro, en casa habrá que ejercer, o tendrán los padres, tendremos los padres necesariamente, aunque nos cueste, que ejercer un cierto control. Hay dos modalidades en principio en esto del juego: los locales a los que se refiere en fin, la propuesta de discusión que se establece, la propuesta de coloquio, y los que se hacen a través de Internet. El bombardeo es importante. Estás viendo un partido y en un momento determinado te dicen que si apuestas
2 euros vas a obtener 5 o 6 si tomas una determinada decisión. El descanso del partido. El descanso del partido, que para descanso que del te fíes partido te bien, invitan a... eso. Y no solamente una entidad, sino, y si te metes en internet en ella, en esa entidad, te preguntas simplemente, ¿eres mayor de edad? Tú le das al botoncito de sí y ya no te preguntan más, porque a lo mejor, no sé, quizás sería excesivo el DNI, que de alguna forma, que es más o menos público, se podía controlar con el DNI si efectivamente esa persona es mayor de edad o no es mayor de edad. Entonces, a partir de que accede, pues no solamente son esas apuestas, sino que es que hay verdaderos entusiastas, por llamarlo de una forma que no sea violenta, de los juegos, por ejemplo, como de envite, como el póker, que es que además le divierten mucho porque le ofrecen puntos, ellos no ven físicamente el dinero y le ofrecen unos determinados puntos para empezar a jugar y tal. Luego, pues ahí digo que de esa manera se inician juegos que son más o menos un poco, diríamos, infantiles. Compran jugadores, cambian jugadores, establecen forman su equipo, compiten con otros chicos y otras personas en otros ámbitos y quieres que no, pero bueno, todavía eso de internet, mientras no haya una transferencia de dinero, que no tengas que dar tu número de tarjeta, que es lo que suelen pedir, pues bueno, ahí está. Pero lo que es los locales, a mí, cuando veo que un local con un buen restaurante, con una buena oferta gastronómica, fracasa y es sustituido, por decirlo de alguna manera, es sustituido por una sala de juegos y la sala de juegos permanece un día y otro con unos alardes de adorno, con unos alardes de inversión importantes, digo, efectivamente. Y parece ser que con bebidas más baratas de lo normal. Efectivamente. Bueno, sí, mira, hay un sitio concretamente en Móstoles, cerca donde vive mi hijo, que me extraña muchísimo que la caña siga costando 0,80 una caña. Y pues eso en Madrid no es normal. Y te ofrece, eso es, no. Pero es un centro de juegos, es Sportex o Sportium, no sé. Y entonces, pues además te ofrecen, ¿qué quieres de aperitivo? Y tienes ahí una vitrina con varios aperitivos y puedes elegir, ¿no? Entonces, quiero decir que, claro, es que es el anzuelo. Entonces, por otras puertas, ves entrar y salir, pues la gente que va, no al bar, sino que el bar es simplemente pues no, una imagen exterior, lo otro está dentro. Entonces, cuando yo veo que esos sitios triunfan, digo, aquí hay algo, aquí pasa lo que sea. Y evidentemente, aun cuando por la ley de protección del menor, estoy completamente convencido de que, pues extravagantes a las atribuciones del gobierno central o del gobierno regional, seguro que tiene que haber un apartado en que permita a los ayuntamientos pues, un poco de control de la asistencia a menores de edad a esos centros que, claro, ofrecen, muy atractivos, ofrecen de todo, para que el adolescente, no creo que un niño de una edad menor, de 12, 13 años, porque se saldría de ojo, pero un niño de 15, 16 años, no es difícil, sobre todo si tiene un desarrollo físico considerable, pues no es extraño que allí se le permita la entrada y, por supuesto, el juego. Y con lo cual los ayuntamientos hacen muy bien si de alguna manera controlan la asistencia, que bastará con que alguien de paisano pues asista un poco a aquello y vea el ambiente y lo ponga en conocimiento de la autoridad competente. Ruma, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo, es decir, que si se puede regular el control de acceso de menores y demás, pues me parece bien. De todas formas, yo creo que es que bueno, el juego en general tiene un componente de adicción tremendo, o sea, tanto en los menores de edad como en las personas mayores. Estamos cansados de ver personas que han dilapidado su fortuna y su vida con un juego adictivo totalmente y demás. Y entonces eso es lo que yo veo peligroso, la adicción al juego. Y sobre todo las continuas campañas de iniciación al juego que se están vertiendo continuamente. Es decir, yo me parece que igual que se regula la publicidad en ciertos productos que se consideran nocivos para la salud o adictivos y tal, como el caso del tabaco, como el caso del alcohol, como el caso, pues se debía de regular la publicidad de los juegos y evitar que se pudieran producir primero en horas normales donde están muchos niños viendo la televisión o adolescentes, como son por ejemplo pues a media tarde viendo un partido de fútbol y como bien decía Nino, en el descanso te están incitando a
a que juegue. Y patrocinando equipos de fútbol. Sí, hasta lo puedo decir. Bueno, pues yo creo que una de las cosas, pasa por los fundamentales fundamentales es la educación, o sea, indudablemente, en la escuela, en casa, en todos los ámbitos institucionales, tratar de concienciar que jugar no es malo. Vamos a ver, si jugar no es malo, como no es malo casi ninguna cosa, lo malo es el uso y la utilización que se le puede dar. Por lo tanto, hay que concienciar sobre eso. Y como es algo que puede ser peligroso, y digo peligroso entre paréntesis, ¿no? Pues no que se prohíba, sino que se regule la publicidad de estos métodos de jugar, la publicidad y los accesos a determinados locales, lógicamente. Pero es que ¿os acordáis cuando aparecieron los bingos? Sí. Había que identificarse para entrar, sí, claro. ¿no? Pero claro, ahora yo abro un bar y en un bar puede entrar cualquiera. ¿Claro? Es un bar, ¿no? ¿Cómo impido entrar en un bar a un menor? Claro, pero en el bar no se juega en otra... Pero en principio lo que abren en estas cosas son bares, donde siempre ha habido, acordaros, las maquinitas de... ¿no? Siempre ha habido, siempre estaban. Y todos conocemos a alguna persona que ha tenido verdadera adicción a las maquinitas tragaperras esas. O sea, Claro. se pasaban la vida entera echando monedas y sacando monedas y con una angustia tremenda, además jugando. O sea, yo eso lo he conocido y lo he vivido, ¿no? Ruma, me voy a Cuéntame. ¿Os acordáis de los boletos? Los boletos. Había gente que iba al bar sino a los boletos. Es que era el negocio La gente que tenga menos de 50 años no se acuerda de los boletos. Espérate, porque esto de los boletos a mí no me suena. no te suena. Tengo menos de 50 también, es el cierto. negocio de muchos Tampoco hay bares que presumir, no si era tú el quieres. bar, era Yo la te venta doy de lo que tú quieras. boletos. La venta de boletos era el negocio verdadero de muchos bares. Eran una especie de cosas Unos papelitos, dobladitas, estaban que tú doblados. comprabas y tenía premios. Lo abría y Entonces la tenía gente iba premios. al bar y los boletos estaban, como una costumbre muy española, tirar en el suelo los que suelo no... alfombrado. Una alfombra. Los que estaban sin premio, una especie de lotería, Sí, creo recordar algo de de tómbola, eso. Sí, una sí, de especie de tómbola. tómbola, Sí, pero sí, en el sí, bar. Sí. Aquello Con que el premio inmediato, había uno de 1000, dos de 500, 4 de 250, varios de 100, algunos de 50, de 25. Y entonces... Pesetas, entonces pesetas. En una bolsa así que tenía 5.000 papeles de eso, ¿sabes? además- Claro, y que te vendían además- los 5.000 papeles y te daban el premio 1.000. Que además al Y señor... con qué garantías de que hubiera un premio, Que al ¿no? señor del bar, la bolsita de los premios se la daban aparte. Sí. De manera que él iba metiéndolo En según le función- parecía, claro. Claro. Según le Con parecía. lo cual, a lo que íbamos al Así, principio... según fuera la recaudación, vamos. Claro. Con lo que íbamos al principio. En los bingos se regula la entrada. Entonces, claro, ahora Y en los casinos, efectivamente. tendremos que decidir si estos sitios de apuestas son bares o son sitios donde se va a jugar. Pero esto, lo que a mí me extraña es la competencia, no es competencia municipal. Un alcalde no puede hacer nada de esto. Bueno, la competencia municipal es otorgar permiso de apertura a cualquier establecimiento, pero si el establecimiento es legal, si se presentan todos los, Cumple cumple con todos las los requisitos, no hay posibilidad de negarlo, ¿no? Pues No lo sé, estamos sí, hablando sí. de una ley del juego, una ley del juego que determine Claro. estas cosas. Claro, pero hombre, yo En este grupo lo que pide al ayuntamiento es una campaña de concienciación a las familias y sobre todo a los jóvenes. Y a la Junta sí que le pide una reforma de la ley del juego en la comunidad. Estupendo. Bueno, vamos a hablar de economía verde y circular, no sin antes, que lo tengo aquí apuntado, decir que el pasado viernes en la entrevista que mantuvimos con el alcalde aquí en este programa en La Picota, nos dio la noticia de que Mérida ya supera los 60.000 habitantes en el padrón municipal. Concretamente, los datos que el Ayuntamiento de la capital extremeña ha pasado al Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2018 son de 59.942 habitantes, pero a fecha de hoy ya supera los 60.000. El INE, por contra, tiene registrados 59.400, no sé la cantidad exacta ahora mismo, pero hay una diferencia de 607 con respecto a los datos del padrón municipal. Estas diferencias suelen ser habituales entre el Instituto Nacional de Estadística, los datos que contempla la página del INE y el padrón municipal. Pero es ya una buena noticia de que en los últimos 3 años Mérida ha crecido casi 1.000 habitantes, que es mucho, ¿eh? Estupendo, porque la tendencia no es a subir, la tendencia en general es a bajar. Y si ya hablamos de las poblaciones de menos de 1.000 habitantes, es de un descenso progresivo y absolutamente estable el descenso. Ya había una
un estudio en la Universidad de Extremadura donde que se puede consultar en cualquier momento, está en las redes, y ya anunciaba hace varios años, hace 15 años por ahí tiene o más, ese que yo recuerdo me hice eco de en una de las revistas de Feria del Pueblo, me hice eco de ese estudio que había, y luego ha habido una constatación evidente de que eso está siendo así, es decir, los pueblos pequeños están... Por las migraciones interiores dentro de Extremadura, de núcleos rurales a núcleos urbanos. Claro, efectivamente, porque hay una constatación. ¿Cáceres perdió un diputado? Sí. Claro. Cáceres perdió un diputado porque estamos perdiendo población. Sí, Extremadura en su conjunto. Yo trabajo con los chicos a veces y hablamos de los pueblos sin futuro. Sí. Son pueblos donde no hay gente joven. Pueblos donde a lo mejor hay un niño, una niña de 10 años. Claro. Sus pueblos tienen complicado y cada vez son más. El otro día venía un Y ha artículo... crecido el número de localidades en Extremadura que bajan de los 1000 habitantes, Sí. que es, digamos, el tope de riesgo. Diríamos que es una cosa... En el que demográficamente un núcleo puede desaparecer o no. Sí, es que, claro, el chaval joven que tiene trabajo, aun cuando diríamos que tenga sus raíces en el pueblo, el que sea, en el pueblo que sea, seguro que tiene cerca una población pues de una determinada dimensión, en la que va a haber instituto, en la que lógicamente el colegio lo va a haber también, pero un colegio que en los pueblos suele ser más bien todavía un colegio rural, decía, rural agrupado de aquellos, de manera que aun cuando esté dividido por cursos, en los cursos hay muy pocos niños y a veces no queda más remedio que agruparlos para hacer determinadas actividades, con lo que, bueno, no es que no se vaya a educar correctamente, pero presenta mayores dificultades. Mientras que, ¿qué hacen entonces esta gente joven que tiene trabajo, que se casa, que tiene hijos, y que esos hijos van avanzando en edad y va a llegar a la edad del instituto? Pues procuran, si tienen que hacer una inversión, en lugar de hacerla en el pueblo, que es una inversión más o menos inútil, y las ofertas laborales en los pueblos pequeños es el PER y punto, o poco más, pues se compran su vivienda en esa población próxima, o relativamente próxima, en la que tiene toda esa serie de servicios, y entonces, lógicamente, se van despoblando los pueblos en beneficio de esas ciudades de mayor entidad, porque ofrecen mejores servicios más inmediatos. Pero si usted quiere, le hablo de lo de la energía verde y circular. Ahora vamos a ello. No sé si quiere aportar algo más, Ruma, sobre este asunto de la población. La realidad, lo de la población, la despoblación de Extremadura es un hecho. A mí me da pena, la verdad, me da pena, porque creo que habría que fomentar el desarrollo rural y mejorar todo lo que posible la calidad de vida de las poblaciones rurales, para conseguir que se revitalizasen de alguna manera. Es una intención y un proyecto del presidente de la Junta, personalmente, el dotar a los pueblos pequeños de todas aquellas infraestructuras y de todos los servicios. Y pongo un ejemplo en el mío, que es el que mejor conozco, porque estoy mucho tiempo en él. Se está construyendo un mercado de abasto. Es verdad que con cinco puestos nada más, pero me parece perfecto. En uno pues habrá la carne, otro el pescado, otro no sé qué, no sé cuánto. Entonces, diríamos, bueno, pues una forma ¿por qué? Bueno, pues porque allí van los martes o los viernes alguien a vender, pero si la meteorología es desfavorable, que lo suele ser, como entendemos, obviamente, de otoño a primavera, pues claro, aquello se queda sin efectividad. Mientras que, contando con eso, pues siempre en unas instalaciones más adecuadas claro, eso, diríamos, a nivel de particular sería una rentabilidad nula. Pero, sin embargo, pues, me parece estupendo que el presidente dote a los pueblos de esa serie de cosas, que la gente arraigue, continúe allí, que no se vaya más gente. Lo que tú estás diciendo tienes razón. Vuelvo a repetir que hay que intentar mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de su pueblo, porque además incentivar que la gente venga a esos pueblos, sean extremeños o no sean extremeños. Claro. Hay que incentivarlos de alguna manera, con una calidad de vida razonable. Hay muchas personas que buscan, sobre todo en un sector de edad determinado, buscan una forma de vida más tranquila que la de las grandes ciudades, una forma de vida donde creen que pueden educar mejor a sus hijos de una forma más natural. Es decir, hay un sector de gente que no reniegan de vivir en esos sitios. De hecho, en muchas regiones se están viendo que se están incentivando y se están ocupando. Y yo digo que habría que mejorar, la calidad de los pueblos e incentivar el que vuelvan a ocuparse. Si son con extremeños, mejor, pero si no son extremeños, también.
Bueno, y otra cosa, en esto, yo sé que esto es general, pero una cosa es la población de derecho y luego otra cosa la población de hecho. Vale. Es decir, Mérida intenta llegar a los 60.000 porque de cara a las tablas te dan una determinada subvención, pero es lógico, se sabe que en Mérida la población que existe está en torno a 75.000 personas. Lo que pasa es que, claro, como yo, que soy funcionario en la Junta, pero soy del pueblo de Casas Verdes de abajo, y yo quiero seguir siendo de Casas Verdes de abajo porque me gusta votar allí y tal. Entonces no me inscribo aquí, pero uso los servicios de la ciudad, con lo cual Mérida es una ciudad de 75.000 habitantes, pero que de cara a la administración solo consta de 60.000. Con lo cual ahí, yo sé que no solo en Mérida, que es más sitio, pero aquí con el hecho del funcionario hace que haya una bolsa de gente que vive, que usa servicios, pero que digamos, no constan. Y eso se mide con el consumo de agua, curiosamente. Claro. Entre otros factores, pero el consumo de agua. Bueno, pues 60.000 habitantes, más de 60.000 habitantes, ya es una realidad según el padrón municipal. Por cierto, también uno de los aspectos para fijar la población en los núcleos rurales son las nuevas tecnologías. Hace un par de meses se ha lanzado un satélite español, la compañía Hispasat, para dar cobertura de gran velocidad, de hasta 30 megas por segundo, a núcleos rurales, que eso se echaba de menos en muchísimos núcleos rurales que están aislados tecnológicamente. Y eso es también un factor importante para fijar población a los núcleos rurales. Vamos a hablar ahora de economía verde y circular. Primero, vamos a lo más reciente, porque este martes la ciudad de Mérida se ha presentado que contará con una nueva instalación tecnológica que será puntera y referente en España. Se trata de una incubadora de alta tecnología que albergará como máximo 10 pequeñas empresas de investigación e innovación en bioeconomía o economía circular. El presupuesto inicial de esta incubadora es de 1.473.000 euros, de los que el 80% los aportará el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICITEX, a través de los fondos FEDER, y el resto entre Fundecit y la Cámara de Comercio. Y ayer, precisamente, la Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos de la región suscribieron una estrategia o la estrategia de economía verde y circular, que busca en esta materia convertir a la región en referente. En dicha firma participaron el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el presidente de la CREX, Pedro Castro, y las secretarias generales de UGT y comisiones obreras de Extremadura, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente. Vara ha explicado que con esta firma se abre la puerta al desarrollo de un plan de acción de la Junta que recogerá las medidas y acciones que se llevarán a cabo en este sentido en el periodo 2018-2020, con el objetivo final de mantener y consolidar los sectores económicos regionales relacionados con la economía verde y circular, haciéndolos cada vez más sostenibles, dice, y circulares, además de propiciar empleo y proyectos empresariales y atraer recursos públicos y privados en dichos sectores. Bueno, pues vamos a hablar sobre esto. Parece ya que Fernando Valenzuela tiene muchísima información al respecto. Te veo hoy muy documentado. ¿Qué opinión te merece esto de la economía verde y circular que se quiere impulsar desde el Ejecutivo extremeño? Verá, el día que nosotros, el Grupo Capitel, invitamos a una comida al presidente Fernández Vara, pues yo le pregunté en un momento determinado que, claro, él está en principio 4 años. No se sabe con certeza si continuará en el gobierno. Y su proyecto de desarrollo económico y social de Extremadura puede o no coincidir con el siguiente inquilino del gobierno, de la presidencia del gobierno, que puede ser en el mismo sentido contradictorio. Entonces le dije que si no es posible elaborar un proyecto que sea acordado por las distintas fuerzas políticas que posiblemente van a conformar los gobiernos en los años sucesivos. Este proyecto tiene un horizonte temporal hasta 2030 y que hiciera que todos funcionaran, o sea, llegaran sus esfuerzos en el mismo sentido, porque claro, si yo potencio el desarrollo industrial
porque digo que Extremadura lo que necesita es el desarrollo de instalación de industria, el desarrollo de industria, facilitar pues los medios para que esas industrias se desarrollen, como es comunicación, como es tecnología, etcétera. Pero llega luego otro señor que dice que no, que Extremadura tiene su futuro en la agricultura. Y entonces lo que potencio es pues, las cooperativas, no sé qué, y le doy menos importancia al desarrollo industrial o no. Entonces, Guillermo contestó que ya estaban en esta órbita de la economía verde y circular. Y yo la verdad es que en principio pues dije, bueno, pues qué bueno que haya un proyecto que pueda ser asumido por más de un gobierno, en principio. Claro, cuando he visto las personas que han firmado, ahora en principio han sido los sindicatos y la CREX, y el presidente de la Junta, pues veo que sí que también, donde he visto alguna información, que en el estudio de la propuesta de este modelo de desarrollo, pues han intervenido asociaciones y tal, pero yo echo de menos el que aquí en esta firma, igual que en el Pacto por el Tren estuvieron todos los partidos políticos, en la firma de este se hubiera consensuado, más que estar en la firma primeramente, haber consensuado con las distintas fuerzas políticas este modelo de desarrollo económico, porque es muy ambicioso, no solamente en el tiempo, hasta 2030, sino que es un concepto nuevo, porque en principio parece ser un modelo de desarrollo sostenible en lo económico y en lo social, pero que permitirá que el extremeño adquiera una formación y una experiencia que dice que le permita, más que trabajar, dice exactamente ganarse la vida aquí en otro lugar cualquiera. Me refiero que de la geografía nacional e internacional. Claro, es un proyecto, un modelo pues ambiciosísimo, que me parece que, pienso yo, que con la sola colaboración o solo la aquiescencia de sindicatos y empresarios, no sé si va a tener la viabilidad suficiente. Claro, esto luego va adquiriendo, diríamos, se va decantando en otra serie no sé, por ejemplo, de carreras profesionales, pero que estas carreras profesionales, por más que puedan ser innovadoras, no faltan ya, es decir, no faltan absolutamente, como por ejemplo es el tema de los recursos, o sea, de las aguas residuales, es decir, técnicos que tengan que ver con el tema de aguas residuales. No creo que ahora las estaciones que tenemos, aunque parece ser que se van a depurar la agua en los pueblos, sea cualquiera su dimensión poblacional, con lo cual, bueno, pues sí, se hará más falta más técnicos y tal. Quiero decir que la economía es verde, verde porque favorece el cuidado del medio ambiente, las emisiones de carbono, y circular porque los elementos que se usan, productos, recursos, etcétera, pues que se dilaten en el tiempo y producir cada vez menos residuos. Pues me parece un buen proyecto, pero cristalizarlo y analizarlo y verlo, porque, por ejemplo, Guillermo Fernández dice que se van a instalar 100 puntos de carga del coche eléctrico. Pero, para cargar el coche eléctrico hay que comprarlo. Y para que comprarlo hay que tener dinero, hay que tener un trabajo que te permita comprarlo. Y hoy en día es más caro que el de combustible fósil. En fin, que muy bien, pero que vamos a ver un poco, le auguro, cuando menos doy el beneficio de la duda, pero ya es algo por lo menos que hayan pensado en algo original y algo nuevo, pero que echo de menos la aportación de otras fuerzas políticas. Gracias, señor. Pues mira, yo voy a ser un poco breve. Yo, después de la exhaustiva exposición que ha hecho nuestro amigo Fernando, sigo sin enterarme todavía qué es la estrategia verde y circular de Extremadura. Y por lo tanto, yo lo que quisiera es enterarme para poder opinar. Es lo primero que quiero decir. Fernando ha estado magnífico, pero yo no sé qué es la estrategia verde y circular en Extremadura, y por lo tanto yo quiero enterarme para poder opinar, no puedo decir otra cosa. Que no es poco. A ver, sí, Nino. Mira, supone un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad que es difícil, no imposible, pero es difícil. Para explicar un poco, ¿os acordáis? Aquí ha habido una serie de proyectos industriales que han tenido un rechazo. Por ejemplo, acordamos la refinería, la mina de litio en Cáceres, ¿no? Todo lo que siempre que hay estas cosas se dicen, en Extremadura no, porque esto destruye la naturaleza, nos tenemos que basar en, ¿vale? Basémonos entonces en esas cuestiones que nos da la naturaleza,
sin destruir. Con lo cual, lo verde es que nos basemos en aquellas cosas que ya tenemos. Y circular es porque no desechemos. Hay un dato. En España el 70% de los residuos los enterramos sin reciclar. En Alemania se recicla el 70% y se le saca dinero. En Suecia se recicla el 99%. En Alemania, por ejemplo, lo último ha sido prohibir, dentro de poco ya, el uso de cubiertos de plástico y vasos de plástico. De un solo uso. De un solo uso, me refiero, sí. Tenemos en Dinamarca, sabéis, que puede ser criticable, hay gente que lo critica, están creando energía eléctrica quemando basura. Por cierto, ya no tienen basura suficiente y le compran basura a los alemanes. Podéis ir a Alemania y hay unos sitios donde se ve que esa basura que depositan no es para Alemania, es una basura que va a Dinamarca para mantener sus centros y para producir energía eléctrica. Entonces la cosa esta de lo circular va en que sigamos aprovechando y no enterremos cosas. Con lo cual, a mí la idea me parece bien. Fernando, dices que, mira, han participado 120 ayuntamientos, 150 empresas, 100 centros educativos, 100 colectivos, más de 600 ciudadanos. No solo son los partidos. Al revés, sí que lo que noto en falta que no están los partidos. Pero la que me parece estupendo, la sociedad ha participado. Me parece estupendo, pero ninguno de ellos va a gobernar un partido político. Sí. Pero creo que aquí estas cosas no son cosas que tienen que ir de arriba abajo, sino tienen que ir de abajo arriba. Y creo que es un cambio en una mentalidad que a mí espero que sea, pero me cuesta porque, lo decíamos antes, entramos en determinados establecimientos, miramos al suelo y están sucios. Y no es por culpa del señor del establecimiento, que tiene puesto allí una papelera, sí. No la usamos. O esa figura a la que es Santulalia, cuando vas y alguien te entrega un papel de publicidad e inmediatamente lo tiramos, y en la calle Santulalia está llena de papelera. Es decir, hay un asunto de que empecemos a pensar que de reciclar es mucho más interesante que gastar. Y entonces, que es evidente, tenemos un potencial verde enorme en Extremadura, pero para que regulemos ese potencial, y vamos a ser reiterativos, yo sé que alguien dirá, esto siempre acaban en lo mismo. Necesitamos que la gente venga y la gente vaya. Es decir, tenemos esa riqueza verde que la podemos hacer circular si queremos, pero necesitamos también infraestructura para potenciar esto. Te digo una cosa, Nino, yo lo del tema del reciclaje me parece estupendo, porque además en casa mi mujer es una verdadera adicta a reciclar, recicla, hacer las separaciones correspondientes, y me parece muy bien. Pero yo digo que para el reciclaje hace falta no solamente la educación de los ciudadanos, sino que la administración colabore en esos reciclajes. Es decir, porque vamos a ver, Nino, si tú quieres en tu casa reciclar los plásticos, los papeles, no sé cuánto, yo te digo, Nino, yo sé dónde tú vives, ¿dónde vas tú a echarlo? Porque resulta que es que luego no tienes en tu entorno ningún contenedor donde puedas tirarlo. Tienes que ir a buscar en el exterior un sitio donde puedas echarlo. Te interrumpo un momento, pero es que hay determinados establecimientos en países europeos donde tú entras la botellita o entras la lata y te dan un dinero. Sí. Con lo cual ya te encargas tú de llevarlo. Bueno, sí, me parece muy bien, pero quiero decirte que para reciclar al particular habrá que colaborar, alguien tendrá que facilitarle la labor del reciclaje. Y luego además yo también me he preguntado en muchas ocasiones, y esto a veces aquí ¿para qué sirve? Porque yo veo el contenedor amarillo, el contenedor azul, el contenedor verde, y veo que pasa el camión de recogida de residuos sólidos, coge los contenedores y van todos al mismo sitio. Y digo, bueno, entonces, ¿aquí cómo se recicla? ¿El mismo camión? Hombre, el mismo camión. El mismo camión te recoge todo. Aquí parece ser que Coembes estaba recogiendo y estaba sacando una cierta cantidad, era rentable los verdes, fíjate, los amarillos, perdón. Fíjate que voy el camión y se vuelca todo en el mismo camión. Entonces, bueno, así no hacemos. Claro, así no hacemos. Entonces tú dices, ¿y esto para qué sirve? Y de todas formas, uno tiene todavía la buena voluntad de decir, vamos a seguir haciéndolo por si sirve para algo, ¿no? Desde luego, mira, entre los objetivos que se establece en este proyecto, uno de ellos es el de la concienciación a la población. Es decir, es importantísimo. Según qué niveles de educación se tienen, si se recicla o no. Es decir, yo he visto que en determinados sitios
pues sí, veo cuando la gente va a tirar, bueno, que estoy pendiente, sino que paso casualmente y tal, y se tira el papel en el azul, se tiran los plásticos y similares, y los bricks en el amarillo, y en el verde la orgánica, y luego en los depósitos grandes de contenedor se echan los vidrios. Pero en determinados ambientes no se hace, es decir, se mezcla todo, que bueno, que sí hay un aprovechamiento luego, que es el compost de la orgánica, transformada, si aquello que nos hemos confundido y se echa en la orgánica, después de su tratamiento, es una especie de compost para abonado de las plantas. Otro de los proyectos que tiene es la investigación, y más de más, ya hay 294 proyectos de investigación al respecto, con lo cual... En esta incubadora de la que hemos hablado se va a fomentar precisamente que las empresas trabajen en eso que tú hablas. Claro. Pero decía, la gente, como decía Ruma, tiene que ver. Es decir, en Dinamarca es famoso un centro comercial que sabe todo el mundo que funciona porque quema basura. Es decir, la gente ve que su basura da electricidad. Entonces, no le entra la duda de la duda que tiene Ruma, porque le ve. ¿Qué es lo que Ruma decía? Nosotros tenemos que ver que aquel que reciclas, que separas, eso tiene luego un aprovechamiento, una productividad. Y no es lo mejor, porque alguien me puede decir, es que emite humos a la atmósfera, vale, sí, pero le están sacando un rendimiento que aquí, por ejemplo, no estamos porque lo tiramos. Además, la gente quiere ver que esto de lo verde tenga una rentabilidad visual, que yo reciclo, yo separo, pero esto tiene que... Pues teníamos que decir, por ejemplo, la empresa que recoge los contenedores amarillos tendrá un rendimiento, tendrá unos trabajadores, ¿no? Sí, para que sepamos que si en lugar de aceite, claro, de Rodrigo, que si en lugar de echar tres botellas echamos 10, va a haber trabajando más gente ahí. Que le veamos esa rentabilidad, porque esto, a mí la idea me parece muy buena, creo que es a medio largo plazo, porque supone un cambio de mentalidad que nos cuesta en este país. Y en esto tienen que trabajar también los grandes grupos. Permíteme, Ruma, decir que Lidl ha anunciado precisamente hoy, la cadena alemana de alimentación, que en Baleares deja ya de suministrar bolsas de plástico, pagando gratis, las deja, y prevé que extender esa medida al resto de España a finales de año, eliminar las bolsas de plástico. Digo que en esto también los grandes grupos tienen mucho que decir. Yo lo que le quería comentar, Daniel, porque estábamos hablando de eso, es una cosa, que tú coges en tu casa y reciclas el papel y el cartón. Compras todos los días el periódico, tienes revistas, las juntas, las unes y tal, y tú dices, bueno, ¿y ahora dónde las llevo yo? Porque yo, en todo el entorno, en 100 metros o 200 metros alrededor de donde yo vivo, hay un sitio donde depositarlo. Resulta que tienes que convertir tu casa en una especie de almacén, de guardarlo allí, y cuando tienes un montón, y una vez que sales con el coche, cargas el coche con todo eso y te vas a buscar un sitio donde depositarlo. Eso no es facilitar el reciclaje. Eso es al revés, eso es pensar que la gente llega un momento, y perdón la palabra, se cabrea y dice, mira, yo me voy a esto todo al mismo sitio y allá se la da bien. No, pero personas concienciadas como tú no haces eso. Bueno, montan tu coche bueno, Fernando, quiero decirte que eso lo hace mucha gente. Necesitamos la generalidad. Claro, hay que concienciarla. Sí, pero que tengamos los denominados puntos limpios, es que es verdad, más cerca de... Vamos, sí los hay. Es una cosa que es tan evidente que tú dices, bueno... En unas calles muy estrechas, porque yo tengo muy cerquita los 3 contenedores, aquí y en el pueblo. Nosotros tenemos que andar, para el papel tenemos que andar. Bueno, vale, cambio el piso. Vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar del tema de la semana, la moción de censura del Partido Socialista, porque Pedro Sánchez ha insistido en que de prosperar esta moción de censura antes de convocar elecciones es preciso garantizar, dice, una cierta estabilidad en el país. Sánchez ha dicho que la supuesta financiación irregular del PP y el supuesto enriquecimiento ilícito de cargos de este partido se han convertido en certezas tras la sentencia del caso Gürtel, primera, dice, de toda una serie de casos de corrupción que afectan al PP y que están siendo investigados por la justicia. El secretario general de los socialistas ha justificado la moción señalando que mientras se esclarecen estos casos, la democracia española
no puede seguir encadenada, ha dicho literalmente, a la corrupción del PP y tiende la mano a aquellos que apoyen la moción, ofreciendo consensuar la fecha de la convocatoria de elecciones. Por otra parte, varios presidentes autonómicos del PSOE ya han expresado su apoyo a la moción, aunque han advertido que el partido no debe alcanzar acuerdos ni concesiones con los partidos independentistas. La más clara en este sentido ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, seguida del jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Por cierto, que otro histórico exdirigente socialista, el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha asegurado en una cadena de radio que del resultado de la moción de censura presentada por el PSOE, quien sale ganando es el secesionismo catalán, porque la estrategia del Estado para luchar con él se ha venido abajo, recalcando que en estos momentos el independentismo le preocupa mucho más que lo que haya podido robar el PP. Y ahora hablamos de la otra noticia que se ha producido, que es la de Podemos, pero vamos a hablar primero de la moción de censura del PSOE. Ruma, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo opino que, que es una moción de censura que, desde mi punto de vista, me parece como mínimo inoportuna, porque yo creo que es un momento que no es precisamente el ideal para presentar la moción de censura, a pesar de que se reconozca la situación por la cual le está pasando el PP, por lo que están diciendo de lo que han dicho los tribunales recientemente y otra cosa, pero creo que la situación catalana es tan crítica que no era el momento oportuno. Y esto produce desconfianza en los inversores, desconfianza en las instituciones políticas, como de hecho ha ocurrido, que inmediatamente que se anunció la presentación de la moción de censura, pues la bolsa cayó, está cayendo, y la prima de riesgo está subiendo. Esas son cosas que están ahí y no se puede evitar. De todas formas, yo creo que es una postura de presentarla de Pedro Sánchez que es más bien de postureo, porque como no tiene presencia política, no tiene presencia parlamentaria, pues ha aprovechado la ocasión para decir aquí estoy yo y me voy a publicitar. Pero yo creo, vuelvo a repetir, que es un momento inoportuno. Claro que si se piensa por quién está asesorado, que es quien llevó al desastre al señor Monago aquí en las conducciones de Extremadura, pues todo esto es comprensible. Todo esto es comprensible. De todas formas, me parece que la moción de censura no va a salir. Y no va a salir por una, creo que hábil maniobra de la presidencia del Congreso, que ha facilitado que la moción de censura sea inmediata y se vote inmediatamente, con anterioridad a que en el Senado se aprueben o no los presupuestos. Y entonces el PNV yo creo que no lo va a apoyar. No lo va a apoyar porque está pendiente de que el Senado apruebe los presupuestos, donde se lleva una buena tajada. Y si otra cosa hubiera sido distinta, que se hubieran aprobado los presupuestos y luego se hubiera votado esto. Pero antes de votarse los presupuestos, yo estoy convencido que el PNV no va a aprobar esto, ni mucho menos. Y bueno, esperemos a pasar mañana, pero yo me parece que se ha dado un paso al menos inoportuno desde mi punto de vista. Fernando, tu opinión. Mi opinión es que si la moción de censura del PSOE es negociada, puede tener alguna viabilidad. Claro, negociar tiene que ser negociarla con los independentistas, porque con Ciudadanos no hay negociación posible, porque Ciudadanos quiere una moción de censura determinada, que le llama instrumental, que sería una moción de censura solo para convocar elecciones. Si no es negociada, no va a contar con los números, con el PNV por las razones que ha dicho Ruma, y con los catalanes porque quieren pues contraprestaciones absolutamente determinadas, que incluyen el tema de presos y tal. Que además no están en las facultades de ningún presidente del gobierno, claro. Que los presos se pongan en la calle. Efectivamente. Es que son cosas que no... Y es cuestión de los jueces. Entonces, si es negociada, malo, porque se le irían de los mismos suyos aquellos que no están conformes con negociar con separatistas. Y si es negociada, si es negociada, si no es negociada, peor, porque no salen los números. De momento ya está manteniendo contactos con PNV, Esquerra Republicana, PDeCAT, Podemos y Compromís. Aunque ha dicho que de los partidos independentistas no les va a pedir el voto.
Eso, bueno, entonces, claro, ellos no lo van a dar generosamente, obvio que no, porque ellos querrán una contraprestación. Pero una cosa es hablar, otra cosa es negociar. Claro. Es decir, yo hablo contigo y te digo, oye, voy a hacer una moción por responsabilidad política, si queréis que echemos vamos a si se trata de echar a Rajoy, estamos de acuerdo, vamos a echarlo y tal, y luego ya hablamos. Claro, ¿por qué no? Porque sí podían ponerse de acuerdo, Ciudadanos y el PSOE están de acuerdo en echar a Rajoy. Sí. En lo que no están de acuerdo es en la forma de hacerlo. Claro. Por un lado, el PSOE obviamente quiere una visualización de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en el que no tiene asiento, se le prestará la portavoz, pero me refiero, no tiene asiento en el sentido más amplio, no, eso es para dentro de broma. Entonces, se visualizar y de alguna manera la tendencia es que pierden el electorado, pues posiblemente esto pueda servir para su recuperación, para esa recuperación del electorado. Claro, ¿cómo lo propone? Propone la moción de censura, el de presidente, y en un tiempo prudencial, más corto que largo, porque obviamente tiene la mirada fija puesta detrás de Ciudadanos, pues en un tiempo, digo, más corto que largo, pues, pero el proveerse de la modificación del staff del Estado para que no esté en manos del PP si se producen unas nuevas elecciones. Claro, eso es lo que no quiere Ciudadanos. Ciudadanos quiere elecciones, evidentemente, porque los vientos de consulta electoral le son favorables y por consiguiente quiere elecciones, porque seguramente pues, incluso conseguiría pues, muchos gobiernos y a lo mejor pues, incluso el gobierno de la nación de acuerdo con el PP. El PP pasaría a un papel secundario o no, eso estaría, habría que verlo, pero los vientos favorables de las encuestas electorales le hace querer pero claro, no quiere esa moción de censura que coloque a Pedro Sánchez en el poder. Quiere una moción de censura en que haya que él le llama instrumental, eso no está contemplado en el artículo 113 de la Constitución, pero bueno, una moción de censura en que haya un señor independiente que, bueno, pues diríamos que sirva para estar de forma... Que cumpla los plazos para convocar a la efectivamente, que eso sería un acuerdo razonable, poniendo fecha, han dicho, la propuesta más razonable que se ha presentado de otoño. Para echar a Rajoy, como están diciendo. Sí, sí. Si se trata de echar a Rajoy, además, pues mire usted, nos presentamos, tomamos el acuerdo, se le echa, se convocan en sesiones y nos presentamos ni usted ni yo, con una persona, con un independiente ahí, que monte todo, claro, monte todo esto. Eso me parece razonable, porque además, claro, dice Pedro Sánchez, sí, yo me comprometo a convocar elecciones. Dice, ¿pero cuándo? Claro, ¿cuándo? Yo lo que quiero es una moción de censura con un punto único en el orden del día, que es precisamente convocatoria de elecciones. Ya, y fijarlo. Porque usted me dice que las va a convocar y luego ya veremos. Y luego ya veremos, porque sobre todo está diciendo, dame unos meses, Claro. Nino. Sí, yo voy a intentar ser... corto, pero no voy a poder. ¿Vale? Primero vengo preocupado por unas declaraciones que he oído esta mañana, esta mediodía. La señora de Cospedal, número 2 del Partido Popular, ministra de este gobierno, ha dicho que un juez en un tribunal, la palabra de un juez en un tribunal no es palabra de ley. Si alguien acepta eso, es para cerrar el chiringuito e irme. Esta señora lo ha dicho así, que la palabra de un juez en un tribunal no es palabra de ley. Ya tiramos por tierra todo. Ya no me sirve que me habléis de independentismo ni nada, porque recuerdo que a los independentistas le estamos combatiendo con la legalidad que están aplicando los jueces. Con lo cual, señora de Cospedal, si eso sirve para una cosa, sirve para la otra. Cuando los jueces, me puede gustar o no, pero cuando hablan, dicen la interpretación de la ley, porque constitucionalmente son los que la pueden interpretar, los jueces. Bien, sobre la sentencia, se están diciendo muchas cosas. Voy a ser breve, ¿verdad? Pero mirad, esta es la sentencia. Con lo cual, lo que yo voy a leer a partir de ahora no es mi palabra, es la sentencia. La sentencia está aquí, se puede descargar en cualquier sitio. Página 154, hechos probados. Página 155. Dice, por otra, se creó, el señor Correa y el Partido Popular, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados,
que tenían posibilidad de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían y controlaban directamente o a través de terceras personas. Abre paréntesis, comunidades autónomas y municipios gobernados por el Partido Popular. Cierra paréntesis. Lo que le permitió bien a las empresas de Correa o a otras empresas terceras elegidas por él y con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad. Mediante el inflado de precios se cobraba de las distintas administraciones públicas afectadas. La finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, es decir, nos robaban. También otras cantidades sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular y fueron a parar como donaciones finalistas a la caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial. La trama que formaban las personas del Grupo Correa le permitió a él y a las personas que con él colaboraban, como también a los cargos públicos y funcionarios que se referían después de forma concreta, en una empresa criminal conjunta, de la manera que se describirá en los sucesivos bloques de estos hechos, mediante contratos elaborados con administraciones públicas gobernadas por el PP, conseguidos para sus empresas y otras terceras con vulneración de la normativa administrativa, como también apoderarse directamente de cantidades de estas entidades públicas. Las mercantiles se contrataban, lo hacían con administraciones dirigidas por cargos públicos pertenecientes al Partido Popular, que gracias a las facultades que por derecho les concedían sus cargos, conseguían imponer un control de hecho sobre las adjudicaciones. Esto no es cuestionable. Le puede gustar a la señora de Cospedal o no, pero esto... Ella dice que esos son razonamientos que hace el... No, perdón. ¿Hay que poner, Fernando? Hechos probados. Hechos probados. Con lo cual, el tribunal dice que estos son hechos probados. Eso es lo que tenemos. Ahora lo podemos envolver. Perdona un momento. Entonces digo yo, porque a mí me parece, en todo eso que está leyendo, si es la sentencia, nadie la va a poner en duda, pero yo me pregunto una cosa. A mí me parece que esto que está ahí leído es un contrasentido con que luego al Partido Popular no se le condene penalmente para nada, se le hace simplemente como un responsable civil subsidiario de unas devoluciones, o sea que es que no tiene... le está aplicando una ley anterior que no se podía a los partidos. No tiene sentido que usted me diga todo eso, me ponga verde, con razón o medias o todas, y luego resulta que yo me voy de rosita. O sea, a mí se me piden que devuelva 200.000 euros más o menos como responsable civil subsidiario. O sea, que a mí no me condenan, vale. Esa es la realidad. Pero dice que son hechos probados. Sí, pero si no digo que no se han hecho probados, pero digo que es un contrasentido, vale, es decir, yo puedo tener un hecho probado de que, por ejemplo, no sé, que yo me convierto en un delincuente y resulta que voy a un banco, lo atraco y me llevo 100 millones. Y resulta que luego dicen, ¿es un hecho probado? Sí, pero mire usted, simplemente con que devuelva 100.000 ya está bien, porque usted es nada más que responsable de una cosa. Pero yo hablo de política. Sí, y ante esto hay que hacer política. Porque es duro. Bueno, pero yo creo que con la justicia no se debe hacer política, Eso es mi opinión, Nino. Con la justicia yo creo que no se debe hacer política. Porque da la casualidad, Nino, que no hago política en la justicia, hago política con los hechos probados por los jueces, no por mí. Yo uso unos hechos probados. Si vas a hacer política, y vuelvo a repetir, no intento disculpar a nadie, digo que me parece un contrasentido, como me parece un contrasentido que el Pedro Sánchez presente una moción de censura contra la corrupción, siendo él el secretario general de un partido donde se está juzgando el hecho de corrupción más importante que ha ocurrido en España. Es decir, me parece un sarcasmo que usted que representa aquí, sí, hombre, lo de es el hecho de corrupción más importante que ha pasado en toda España ahora mismo. Vale. Y me parece un sarcasmo que teniendo hecho usted en su casa, venga usted a decirme a mí lo que soy. Digo simplemente un sarcasmo. Sí, pero una diferencia. Sí. Los ERES que tú estás hablando, al día de hoy no hay sentencia. ¿Vale? No hay sentencia. Ahora sí hay sentencia. No son iguales. Yo, el día que haya una sentencia de este tipo que he leído del PSOE, voy a ser el primero
que no voy a defenderlo. Pero al día de hoy lo que tú has dicho es una probabilidad y esto es un hecho. Entonces no son iguales. Hombre, esto es un hecho. Bien, ante este hecho, el presidente de gobierno podía dimitir, presentar una moción de confianza o convocar elecciones. No hace nada. Sí, ya estoy. Absolutamente nada. Y entonces, yo tampoco te voy a discutir eso. Entonces, el principal partido de la oposición tiene que hacer algo. Yo os pregunto, ¿qué habría dicho toda esta gente si Pedro Sánchez no hace nada? ¿Cómo lo habrían puesto? Os digo más, si en lugar del Partido Popular aquí pusiera el nombre del PSOE, nos hubiéramos tenido que ir de España. Y entonces, ante todo esto, el secretario general del primer partido de la oposición decide actuar. En una situación similar. Yo os he dejado hablar y me he callado. Similar estuvo el PSOE y no se fue de España. Y todos sabemos, yo he dejado hablar. Todos sabemos cuál es esa situación similar, ¿no? Mi amiga Leo. Yo he dejado hablar. Y ante esta situación, el primer partido de la oposición tiene que hacer algo. Porque de verdad nos hubierais... iba a decir una burrada, me la voy a callar. Porque he leído por ahí cuestiones que llaman algo muy gordo, a insultos muy gordos a Pedro Sánchez, por hacer lo que democráticamente puede hacer. No ha hecho nada malo todavía. No ha hecho ningún hecho... que la justicia diga que ha ido a la Constitución y le ha dicho a la Constitución: usted puede presentar una moción de censura. ¿A quién? Al responsable de todo esto, al señor Rajoy. Que no se escabulla en elecciones, porque en elecciones todos sabemos que se vota a circunscripciones. No se vota al señor Rajoy. Y hay gente honrada en el Partido Popular que lo iban a seguir votando. Aquí hay alguien que tiene que asumir responsabilidades de esto, y ese es el señor Rajoy. Y yo le presento una moción de censura al señor Rajoy para que todos los demás se retraten ante esto. Ante esto. Se tienen que retratar ante esto y tienen que decidir. Y a mí me parece, Fernando, que un partido será nuevo, pero se podía enterar, en este país no hay mociones de censura instrumentales. Es la legalidad, que no nos gusta, cambiémosla. Pero al día de hoy, usted que quiere gobernar este país, no me puede pedir que haga algo ilegal, porque llevamos muchas semanas diciéndole a los catalanes que hagan la legalidad. Y la legalidad es una moción de confianza constructiva. Bueno, déjame meter un inciso más porque estamos ya fuera de tiempo. Sí. Muy rápido, Ruma. Déjame una cosa nada más, termino, una palabra nada más. Lo que no entiendo es que los intereses del ciudadano son loables y todo el mundo lo pone que es muy bien para ganar, pues, y los del PSOE sean espúreos. Es que no lo entiendo. Aquí no el PSOE está jugando, en esta mesa no se ha dicho el PSOE está jugando sus cartas como la está jugando Ciudadanos, el PP, Podemos y el PDK, claro. Pero sin ser espúreos. Nosotros estamos jugando con las cartas legales constitucionales. Venga, muy rápido, ¿ibas a decir algo más en este sentido? Yo simplemente quería decir que, bueno, yo entiendo que eso de la moción de censura constructiva o la instrumental, que como tal nombre no exista, de acuerdo, pero vamos, que no es ni más ni menos que una moción de censura en que se ponen de acuerdo los dos partidos mayoritarios dentro de la minoría, y instrumentan una moción de censura poniendo a una persona ahí por el simple hecho. ¿Pero por qué tengo que poner una persona si lo que te he dicho es que yo censuro? Y luego, todas las propuestas que hay en el Parlamento, consensuadas por los tres partidos, Ciudadanos, PSOE y Podemos, que el PP tiene arrinconada, le vamos a dar salida. Y de que le demos salida a eso, convoco elecciones. Porque, por ejemplo, pero ¿por qué? Si no sé, todos estamos de acuerdo, la ley Mordaza la queremos quitar todos. Pues vamos a empezar. Y cuando quitemos la ley Mordaza, convocamos elecciones. ¿Por qué no? Si todos estamos de acuerdo en algo, lo que no puede ser es que... Dejadme meter un elemento más porque estamos pasados de tiempos y quiero un análisis rápido, porque el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este mismo martes que en caso de que fracase la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, su formación está dispuesta a impulsar otra que tenga como objetivo sacar al PP del gobierno y trabajar, dice, para que haya elecciones lo antes posible. También, por cierto, Pablo Iglesias ha dicho que en una emisora de radio que de no fructificar la moción de censura de Pedro Sánchez tendría que dimitir.
¿Y por qué no dimitió Cosa él? paradójica cuando él, ¿Y por qué no dimitió él? cuando él presentó la anterior Pero es que, y no dimitió. ¿por qué no dimitió él? Si él presentó una y perdió. ¿Y de qué dimite Pedro Sánchez? ¿De secretario general del PSOE, que lo hemos elegido los militantes? Es que de verdad, hay veces que las tonterías, cuando compramos casas, se nos hacen muy grandes. Como la casa. Sí. Una tontería como una casa. Bueno, nos tenemos que ir porque no hay tiempo para más. A la semana que viene, con esta mesa de la picota, hablaremos del gobierno, si hay o no hay, que no sabremos todavía si hay o no hay a esta altura de la semana. Nino, hasta la próxima semana. Que lo pase bien. Fernando Valenzuela, lo mismo, que la disfruta, aunque seguro que lo harás. Muchas gracias. Y a Ruma Casilla, que te esperamos también la próxima semana. Esperemos estar aquí. Yo sobre todo quería felicitar a Nino por la magnífica defensa que ha hecho de su partido en una situación tan difícil como es defender ciertas cosas que son casi indefendibles. Lo tengo claro. Felicidades, Nino. Lo tengo claro. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Mañana regresamos a una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña y en las redes sociales, donde pueden ya consultar todas las noticias de proximidad. Hasta entonces le emplazamos. Que pasen una feliz noche.